Bueno, hoy vamos a recibir a un gran escritor. Sus libros se tradujeron a varios idiomas. Él también es profesor, es historiador, periodista, guionista, conductor de radio y televisión, pero por sobre todo es filósofo. Es un destacado filósofo, referente de la filosofía argentina, y bueno, muy claro, muy coherente, muy crítico. Tenemos el honor y el privilegio de tener su participación en la 13ª edición de nuestra Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro. Él es José Pablo Feynman. Muy bienvenido, José. Gracias, gracias. Muy contento de estar aquí. Qué bueno, José. Y bueno, queríamos charlar distendidamente con vos sobre, bueno, varios temas que nos movilizan como seres humanos, ¿no? A diario. Ajá. Y filosofía, uno dice filosofía y suena como un concepto así complejo, enorme, casi inalcanzable, ¿no? Ujú. Entonces, si tuvieses que explicarnos a la gente de a pie, por así decirlo, eh, ¿qué es la filosofía, José? ¿Qué nos dirías? La filosofía se define por la palabra. Filosofía viene del griego, que es amor al saber. O sea que aquí tenemos dos cosas que se unen, muy, muy fascinantes, que son el amor y el conocimiento. Filosofía es amor por el conocimiento, por el saber, pero también la filosofía trata y tiene, diría yo, el compromiso de tratar los temas que afligen a los seres humanos. Eh, el asombro es el origen de la filosofía. La filosofía tiene como uno de de sus elementos sustanciales el asombro. Y el asombro lleva al preguntar. El asombro me lleva a preguntarme por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, ¿tiene algún sentido todo esto? Bueno, la metafísica se encarga de estas cuestiones y su principal pregunta, que lo abarca todo, es ¿por qué hay algo y no más bien nada? Esa pregunta que está para quitar el sueño y no para ser respondida, porque es imposible de responder, hay que dar respuesta a ella, pero se han dado muchas respuestas y está la respuesta de tipo religioso, digamos. Eh, la respuesta de tipo religioso todos la conocemos porque es una respuesta que está a la mano y es una respuesta que dice, estamos aquí por designios divinos. Y esto lleva a la creencia de un Dios omnipotente, omnisapiente, que ha sido el creador de este mundo, lo que nos lleva a la idea de creación, que también trae muchos problemas y requiere de la fe. El que tiene fe, afortunado es, por Totalmente. Qué especie de envidia, ¿no? Que, una gran envidia, en efecto, porque si uno tiene fe en Dios, en un más allá,
en una vida después de la muerte, uno está tranquilo, piensa que nos espera, pensamos, que nos espera un reino de los cielos al cual los que han sido buenos, justos, están destinados. Y si bien está, sí, te escucho. Con los otros. ¿Qué pasa con los que no tenemos esa fe, no creemos en vidas futuras? Porque realmente nos resulta muy angustiante la idea, por un lado, de la muerte, ¿no? Si bien es un hecho que vamos a morir todos, nos angustia terriblemente. ¿Que tiene la filosofía alguna respuesta a ese dolor? No creo, porque lo que la filosofía va a responder es que el pensamiento sobre la muerte nos hace personas, hace que nuestra subjetividad, que nuestra conciencia, es una palabra que me gusta mucho a mí, que nuestra conciencia sea auténtica, porque enfrenta los problemas más dolorosos, pero que son los problemas más vigentes. A lo largo de la vida, siempre uno en algún momento hace de la muerte algo personal. En algún momento advertimos, sabemos, incorporamos dolorosamente que somos finitos, que la muerte existe y se va a encargar necesariamente de nosotros. Esto despierta una gran angustia. Despierta una gran angustia porque el hombre, la condición humana es finita, finita. Todos vamos a morir, es cierto, y para un ser tan finito como el ser humano, es muy, muy, muy difícil asumir la idea de la finitud, la propia finitud, porque primero advertimos la finitud de los otros. Son los otros los que mueren, o soy yo el que algún día va a morir. Pero ese algún día echa el problema de la muerte muy hacia adelante. Es como los que dicen que, por usar una cosa filosófica, que patea uno la pelota para adelante, se deshace de ese problema y se ocupa de vivir. Hay una frase que citaba una revista, bueno, de esas revistas de los años 60, una frase que se atribuye a Nietzsche, como tantas frases. Hay que tener en cuenta que uno puede tratar el tema que quiera y puede decir una frase y puede atribuírsela a Nietzsche, que nadie va a tener cómo refutarlo. Pero no, esta frase es de Charlie Chaplin y dice, solo hay una cosa tan inevitable como la muerte, la vida. Es muy bonita, es esperanzadora, es cierta que la vida es inevitable, pero también es cierto que la vida puede ser tan terrible, tan dolorosa, que el ser humano opta por renunciar a ella. Así que la vida es evitable, es evitable. Está en manos de los seres humanos quitarse,
quitarse la vida, que es un acto de gran desesperación, que lo que uno quiere es vivir, estar. Y esta conciencia de la que hablabas, ¿no? Esta conciencia que vamos adquiriendo de la muerte mientras más vamos envejeciendo, ¿no? Porque se asume que uno va camino a la muerte y es como una especie de número que uno saca cuando nace y se va acercando cada vez más. También con la pandemia, ¿no? Se agudizó mucho, creo, el temor a la muerte y demás. Así es. Lo que hizo la pandemia fue presentizar, actualizar el problema de la muerte. Con la pandemia, todos se dan cuenta de que pueden morir y en cualquier momento. O sea que la muerte nos es inminente a todos. Ya no puedo decir, bueno, algún día voy a morir. No, estamos en medio de una pandemia que mata. Y entonces no puedo decir algún día voy a morir, porque puedo morir en cualquier momento. La vida es posibilidad, es arrojo al mundo, es compromiso con el mundo y en ese sentido la vida es compromiso y hay muchas posibilidades que están abiertas para nosotros, distintas posibilidades, quizá innumerables posibilidades, pero hay una posibilidad que está en todas las posibilidades y es la de morir. Puedo morir en cada una de mis posibilidades. Después de esta charla, puedo ir al cine, puedo ir a comer afuera, ahora que se han aflojado un poco las restricciones, puedo ir a tomar un café con un amigo, puedo hacer muchas cosas, puedo escribir, puedo escuchar música, muchísimas cosas, porque la posibilidad le es consustancial al ser humano. Ahora, en todas esas cosas que son distintas, en todas esas posibilidades está presente la posibilidad de mis posibilidades, que es que en cada una de las elecciones que tome, puedo morir. La muerte está presente, la posibilidad de la muerte está presente en todas. Y esto es lo que agudizó gravemente el miedo de la pandemia. Estaban ahora con la vacuna fue un ersatz de la figura salvífica de Dios que se depositó en la ciencia. Hubo un endiosamiento de la ciencia a fuerza de rogar por la vacuna, que es la que nos va a salvar. Pero lo que tiene la ciencia es que sí, puede curarnos, puede prevenir, pero yo diría que la pandemia es la posibilidad de la muerte inminente, puede pasar en cualquier momento, porque la pandemia es tremendamente democrática, ataca a todos, a cualquiera puede matar, a un pobre, a un desventurado, como al dueño de uno de esos grandes yates que se ven en Cannes, por ejemplo. O sea que de alguna manera la muerte también nos iguala, ¿no? Así es muy democrática, muy democrática. No hay nada más democrático que la muerte. Aunque, perdóname, aunque es cierto que se puede morir de distintas maneras y que en esto hay un clasismo. No todos mueren igual. Unos mueren en la miseria, en la pobreza, en la infección,
y en lugares sucios, contaminantes, maltratados, y otros mueren en clínicas de lujo, muy bien atendidos, muy bien cuidados, y aunque mueren, se les evita el sufrimiento. Lo que despierta la muerte es la angustia ante la nada, porque la idea de la nada es intolerable para nosotros. Intolerable. La pregunta por qué hay algo y no más bien nada no tiene respuesta, pero nosotros queremos que haya algo y sobre todo queremos estar nosotros. Y este es un anhelo de inmortalidad que es también propio de la condición humana. Yo creo que el drama más grande de la condición humana es la conciencia, el saber de sí. Y el saber de sí incluye necesariamente el descubrimiento de nuestra finitud. Advertimos que, oh, desgracia, nos enteramos de la finitud y al enterarnos de la finitud nos enteramos de que somos finitos. En algún momento vamos a morir. Este problema, que es angustiante, nos lleva a profundizar en la filosofía y a algunos los arroja a distintos tipos de religiones, que todas son suaves, consuelan, todas son un gran consuelo para el ser humano, porque Dios, del que no sabemos mucho, salvo lo que dice la Biblia y lo que dice algún pastor que interpreta la Biblia, pero Dios no está presente. No es costumbre de Dios estar presente. Por eso hay varias frases que definen este problema. Hay una terrible y graciosa a la vez. Hay que reírse también de la muerte y la finitud, porque sin humor no se puede transitar por la vida tampoco, ¿no? Y que dice, sí, Dios creó el mundo y el primer día creó la tierra, después creó los cielos, después creó los mares, después creó los animales, los peces, hasta que creó hasta el sexto día. El séptimo día, dice el verbo religioso, Dios descansó. Y al séptimo día, porque hay un séptimo día, se fue para siempre. Y nos ha dejado solos en el mundo. Los hombres y las mujeres están solos en el mundo. Y hasta yo sospecho un poco, aunque es imposible decirlo, que están solos en el universo. Al menos en el universo del que podemos contar con su conocimiento. De aquí que haya tanto apetito por las investigaciones espaciales, científicas. ¿Qué hay más allá? ¿Hay algún lugar que nos pueda recibir cuando estamos muriendo? ¿Puedo estar muriendo en este planeta? Y puedo, sin embargo, ir hacia otro que quizás tiene la cura para la enfermedad que me ha llevado en este a morir. Bueno, es siempre una esperanza. O sea que también podríamos pensar que si nacemos para morir, entonces la vida es un completo sinsentido, ¿no? Podríamos decirnos eso a nosotros mismos. Ahora, si dijéramos, bueno,
vamos a cambiar, o se cambia este concepto y el hombre a partir de ahora es inmortal. Esa es la otra posibilidad. ¿Qué ganaríamos, no? Porque uno se aburriría de vivir en algún momento. Sí, la inmortalidad es muy incómoda, muy incómoda. Hay una frase de Borges en El Inmortal, que el inmortal se encuentra con Homero, que también es un inmortal. Y en una parte dice, con Homero nos despedimos en las puertas de Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. Los inmortales no se dicen adiós, no se ponen fechas, nada perece, todo es para siempre. Entonces, la vida se vuelve una repetición constante, infinita, por la cual transitamos habiéndolo conocido todo. Y esto lleva al agobio de la existencia. En determinado momento estamos cansados de vivir y el asombro se ha retirado de nosotros. Ya no nos asombra nada porque un inmortal no se asombra por nada, porque todo lo va a conocer y gran parte de ese todo ya lo ha conocido. Un inmortal que lleve 800 años viviendo, es poco lo que le queda para asombrarse. Además, la capacidad de asombro, que es lo que tienen los niños, ¿no? Y es como que uno lo va perdiendo a medida que va conociendo, es un estimulante, digamos, también para continuar viviendo. Sí, hay muchos estimulantes. Vos dijiste que si creemos que vamos a morir, entonces la vida no tiene sentido. Pero el sentido de la vida es responsabilidad de cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que darle un sentido a nuestra propia vida. Somos responsables de ese destino y está en nosotros poder crearlo o no, porque existe la vida propia, la vida que es de uno, que uno quiere vivir con autenticidad, y la vida impropia, la de la vida inauténtica, que es la vida que niega la muerte, que no la acepta, que no piensa en ella, que no la incorpora. Entonces nunca llegamos a ser persona. La persona es ese ser completo que ha reflexionado sobre sí y sobre su relación inevitable con el hecho de morir. Entonces decía que la reflexión sobre la finitud me lleva a la relación con la nada. Si no voy a existir siempre, en algún momento voy a ser un no existente. Y el no existente no tiene espesor ontológico, digamos, no tiene consideración, ni meditación, ni reflexión sobre su finitud, la ignora. Pero esto dura hasta cierto tiempo, porque poco a poco, inevitablemente, vamos entendiendo que la muerte es parte de la vida, una parte muy especial, es el final de la vida, y también muy especial porque es el inevitable final de la vida. Esto nos lleva al pensamiento sobre la finitud y sobre la nada. Pero esto también nos diferencia de los animales, que son iguales a nosotros en la capacidad de sufrimiento, pero no
en la capacidad de pensar y de pensar la finitud. Difícil que un animal sepa que va a morir y que esto lo angustie. La angustia, y esto lo dijo Kierkegaard en el concepto de la angustia, que es un gran libro filosófico y teológico también. Dice, el hombre es el único ser que se angustia, y más hombre es cuanto más profundamente se angustia. O sea que la angustia es la condición de posibilidad de la profundidad del espíritu humano. El espíritu humano se sabe finito y se quiere finito, porque quiere seguir perteneciendo a la condición humana hasta que algo le diga basta. Esto, para el que tiene la suerte de haber dado el salto de la razón a la fe, que ese es un salto, no se llega por ninguna noción deductiva a la idea de Dios. La idea de Dios requiere la fe, y la fe requiere desprendernos de todas nuestras certidumbres y tener una sola certidumbre, que es la de Dios. Si Dios existe, voy a morir, pero nunca voy a morir del todo, porque Dios quiere en el final a todos sus hijos junto a Él. Y está el paraíso, y están las ideas así de la inmortalidad del espíritu humano y la certeza en otras religiones, no solo en la católica, en la islámica también, de estar junto a Dios después de la muerte. Y esto de me voy a encontrar, digamos, porque el dolor por la muerte de los otros también, y esto de, bueno, y cuando muera me voy a encontrar con mis seres queridos que ya no están, Claro. y toda esa esperanza, digamos. Así es el final muy hermoso que tiene una gran, inmensa novela, que es Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que fue un hombre muy angustiado por el problema de Dios, de la finitud. Y en el final de la novela, alguien le pregunta a Alyosha Karamazov, que es el que tiene fe de los tres hermanos, Dmitri y... Ay, caramba, mi primera vacilación. Alyosha Karamazov, Dmitri Karamazov y... Bueno, no me acuerdo del tercer Karamazov, pero es el más ateo, es el que más le cuesta Iván Karamazov. Bueno, Iván Karamazov es el más despojado de la certidumbre del más allá. Pero en el final de la novela, el que cierra esta inmensa novela es Alyosha Karamazov, que tiene fe, que ha dado el salto a la fe. Entonces, en el final de la novela, un niño le pregunta a Alyosha, ¿es cierto que en el más allá nos vamos a volver a encontrar todos y vamos a vivir en plenitud? Y Alyosha contesta, sí. Después de la muerte vamos a reencontrarnos todos otra vez. Bueno, Dostoyevsky planea su última novela. Para mí Dostoyevsky es un gran filósofo, aunque no haya escrito tratados filosóficos, pero sus novelas son profundamente filosóficas. Y era un hombre muy angustiado ante la idea de la falta de Dios. Y entonces, ¿cómo funciona la idea de Dios aquí? Feliz de aquel que cree en un Dios
bondadoso, generoso, que nos espera con los brazos abiertos porque nos va a tener junto a Él. Es un gran consuelo y una gran ayuda para transitar la vida que no suele ser amable con nosotros, que está llena de desdichas y de horrores. Entonces, yo diría algo que es blasfémico y que no le gusta escuchar a los creyentes. Lo debo haber escrito en algunos lados. La frase es: Dios es el amigo imaginario de los seres humanos. Ustedes habrán notado que todos los chicos, todos los niños, en determinada etapa tienen un amigo originario, al cual le hablan, con el que se intercambian conversaciones, pero es imaginario. Lo han creado ellos y ellos satisfacen la angustia ante la nada por este gran, inmenso, omnipotente amigo del ser humano. Hay un film de Woody Allen que es realmente alguien que piensa, si no queremos decirle filósofo, pero alguien que se angustia. Y en Hannah y sus hermanos, él está toda la película angustiado por la idea de la muerte. Y una amiga que tiene le dice: ¿cuál es el problema de la muerte? Te morís y chao, se acabó. Yo no me vivo muerto, pero sé que voy a morir. Esto es lo que angustia a Woody Allen en Hannah y sus hermanas. Que llega incluso a preguntarle a su padre: ¿existe Dios? Y el padre le contesta: ¿cómo voy a saber si existe Dios si ni siquiera sé cómo se usa el abrelatas? Es una respuesta típicamente de Woody Allen. Mis conocimientos son limitados. No es por el conocimiento que voy a llegar a la presencia de Dios. Es un salto, como dice Karl Jaspers, y ese salto es un salto de la fe a la incertidumbre. Y ese salto es el que me lleva a poder creer, a poder tener fe, a poder creer que no voy a morir nunca del todo, sino que hay un más allá que me espera para recibirme y para continuar viviendo de otro modo seguramente, pero viviendo. No me he perdido, me tengo todavía, me tengo y estoy. Está la leyenda del paraíso, estoy en el paraíso. Y si fui malo en la vida, bueno, Dios me va a castigar y Él sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿querés preguntarme algo? Porque yo puedo Quería seguir, pero... preguntarte, volviendo a cómo arrancamos, ¿no? Esto de Sí. si las personas de a pie hacemos filosofía, no hacemos. Más allá hayamos leído algo o nada. A diario, ¿nosotros hacemos filosofía? Sí, hacemos filosofía. Hacemos filosofía ahora. Toda esta conversación que hemos tenido es una reflexión filosófica sobre la muerte y la fe, y sobre la vida también. Porque es cierto que si bien morimos, vivimos también. ¿Y qué es la vida entonces? ¿No? La vida es comprometerse con el otro, asumir que el sufrimiento del otro es el mío propio, que si no lo tengo en este momento, lo voy a tener en algún momento. No estoy libre de no sufrir. Esta es una reflexión dura y filosófica. La filosofía suele ser dura
porque no se oculta nada y no rehúye ninguna de las grandes preguntas, que frecuentemente se responden o por la sabiduría o por la fe. La sabiduría le da una respuesta distinta a la de la fe, porque la sabiduría se maneja con la reflexión y la fe se maneja con la fe. La fe, como dije ya, es siempre, siempre dejar de lado la razón y creer. Creer habitualmente, casi siempre, se cree en Dios. Pero esto también es complejo, porque el que no cree en Dios siempre cree en muchas cosas. Y es lo que dice esta concepción de hay que problematizarlo todo, hay que atreverse a pensarlo todo y tenemos ante todo que pensarnos a nosotros mismos. Y enseguida, inevitablemente unido, está la reflexión de pensar a los otros. Lo más alto a que puede llegar un ser humano sobre este mundo es a considerar, a reflexionar sobre el sufrimiento humano. El otro sufre y yo tengo que sufrir con él y tratar de evitar el sufrimiento que él padece. Una de las preguntas que más fastidian a los teólogos es la siguiente: ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? Y en tantas otras situaciones de desigualdad, ¿no? Porque uno dice, bueno, si fuese un Dios tan justo y tan bondadoso, ¿por qué pasarían las cosas que suceden? ¿Por qué los niños morirían de hambre? ¿Por qué? Digo, entonces uno piensa, y eso también molesta mucho, ¿no? Porque en el ámbito de la gente religiosa, pero bueno, hay como una cosa, ¿no? No solamente en el aspecto religioso, lo estamos viviendo mucho en el aspecto de la política también, y que, a ver, digo política por un concepto que nos atraviesa todo más allá de lo partidario, digamos. Pero hay una cuestión últimamente que le han llamado grieta. Ay, Y Dios. tema la grieta, un tema. Ay, la grieta es como Pero yo quería preguntarte una específicamente, droga, digamos, ¿qué que te viene a sucede? explicar cosas que merecen una explicación más digna y que la han tenido. La historia siempre estuvo agrietada, porque la historia es conflicto ante todo. Los seres humanos se mueven a través del conflicto, del antagonismo. También dentro de esto tienen sus grandes momentos de reconocimiento de los unos a los otros. Esto está muy bien tratado en Levinas, que busca en la mirada del otro, la confirmación de mi propia existencia. Yo sin el otro no existo, porque mi existencia requiere que alguien me reconozca. La lucha por el reconocimiento está en la famosa dialéctica del amo y el esclavo, formidable texto de Hegel, que lo cito porque sé que hablo para alumnos y que la bibliografía ayuda mucho a reflexionar, a pensar, a filosofar. Bien, entonces, vos me decías, te voy a contestar lo que dicen los teólogos y mucha gente común que razona simplemente. El hombre, Dios le ha dado al hombre el libre albedrío. O sea, esto lleva a
trasladar al ser humano los dolores y la culpa del dolor. Dios no es responsable del dolor. Los hombres, las mujeres también, ya que estamos viviendo esta época. Pero yo soy un veterano y, digamos, durante toda mi vida dije el hombre, los hombres, pero me gusta decir la condición humana, aunque también la condición humana tiene humano que viene de hombre, pero es un poco más abarcante y menos egoísta, menos machirulo, como suele decirse. Sí. Y bueno, aquí, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser el ser humano el responsable de todos los horrores que ocurren en la vida? Pero si esto es así, entonces, ¿para qué Dios? No lo necesitamos. Dios, según Schiller en la Oda a la Alegría, que Beethoven le puso mucha música, dice en la Oda a la Alegría que seguramente, sin duda, allá en lo alto hay un Dios bondadoso. Y voy a citarme a mí, ya que cito a tanta gente. En mi novela, en mi novela Días de Infancia, que es la última novela que escribí, y creo que es la menos leída, porque voy a tener que reeditarla uno de estos días, pero uno ya no confía tanto en los lectores, ¿no? Y no se puede hacer de esta novela una película. La protagonista femenina es la figura trágica de la novela y ella le dice al final al personaje en el cual confía, le pide que la mate. Y ella tiene un revólver y se lo da. Y cuando se lo da, le dice, allá en lo alto no hay un Dios bondadoso. Esta certeza la entrega al suicidio. Bueno, estas son reflexiones duras. A veces algunos me dicen que no debo entrar tanto en ellas porque la gente queda angustiada, pero lo dije, hay que angustiarse. No en la medida en que uno se paraliza, porque hay una angustia que lleva a la parálisis, a la depresión, y la depresión lleva a muy terribles sitios, el suicidio entre otros. Pero yo acepto con gusto que la condición humana y la praxis humana es responsable de todo, lo que ocurre y lo que ha ocurrido en el mundo. Porque ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? Bueno, no estaba. El que estaba era el ser humano que es capaz de cometer los más grandes actos de bondad y generosidad. Y cuando comete los más atroces actos de crueldad, no es inhumano, es humano también. Es propio de lo humano la tortura. Y los animales no torturan, no torturan. Se matan entre ellos por necesidades básicas, pero no torturan. Justamente se decía en un principio que a lo mejor la pandemia iba a sacar lo mejor de nosotros y la solidaridad y finalmente no terminó sucediendo, sino creo que muchas veces se vio más el egoísmo, el sálvese quien pueda y estas cuestiones, ¿no? Bueno, si es tan miserable, puede llegar a ser tan miserable el ser humano que hemos visto la comercialización de las vacunas. Canadá tiene un almacenamiento de vacunas y no las reparte.
las quiere vender. Y esto es terrible, no se debe vender ninguna vacuna. Y aquella vacuna que sobre, si hay un país tan afortunado como para poder donar vacunas, no tiene argumento alguno para no hacerlo. Entonces, el ser humano es humano e inhumano a la vez. El humanismo consiste en incluir a lo inhumano dentro de la condición humana. El que más puede ser inhumano en este mundo es el ser al que llamamos humano. O sea, es un error decir que de alguien que es bueno y generoso, qué humano que es. Y es un error decir de un torturador, es un inhumano. No. Lo inhumano existe porque existe lo humano. Y son los humanos los que practican la inhumanidad. En la ESMA, para hacer entrar a nuestro país en esto, se cometieron actos atroces. Lo cometieron seres humanos. La tortura le fue más esencial a la ESMA que a Auschwitz o a Buchenwald o a Dachau o a Treblinka, porque eran campos de concentración y exterminio. La ESMA era un campo de información, ante todo. De aquí que la tortura le sea esencial a la ESMA y al sistema de persecución y conocimiento que llevó adelante el poder de la Junta, porque tenía que saber dónde estaban los que quería perseguir, con verdad o sin verdad, porque han muerto tantos inocentes aquí. En realidad todos fueron inocentes porque ninguno merecía morir así. Entonces, en Auschwitz no necesitaban información. Los que detenían eran judíos, gitanos, checoslovacos. Los armenios han sufrido un tremendo genocidio por los turcos, que todavía no lo admiten. No admiten el genocidio armenio. Y habrán muerto ahí 1,5 millones de personas. Entonces, quiero decir, y me gustaría terminar con el tema, porque creo, yo al menos no tengo mucho más que agregar, pero los conceptos fundamentales serían, uno que no dije, Dios, si existe, no es bueno, pero no podemos saber si Dios existe. Tampoco podemos saber que Dios no existe. No lo podemos saber. Hay que aguantarse la incertidumbre, la angustia y la incerteza de a dónde voy. Tampoco sabemos de dónde venimos ni por qué estamos aquí. Estas preguntas no tienen respuesta posible. Así que hay que vivir huérfanos de respuestas, pero hay otras respuestas. Hay miles de motivos por los cuales vivir. La militancia política, el amor al prójimo, el sentir el sufrimiento, como dije, ajeno como propio, el comprometerse con una causa que uno juzga verdadera y que enfrenta con otras causas que también son juzgadas verdaderas por los que las sostienen. Hay que sostener claramente que
el mandato más poderoso del ser humano es no matar, no matar. Si uno no mata, no hay dolor, no hay carencia y hay un inmenso respeto por la entidad irreemplazable de cada uno de nosotros. Bueno, no tengo mucho más que decir sobre este tema. Bueno, José, yo te agradezco muchísimo que hayas estado, que hayas participado de nuestra feria. Te lo vuelvo a repetir, es un honor y ha sido para mí, la verdad, lo siento, un privilegio haber podido charlar con vos, haber compartido esta charla. Y bueno, por supuesto, estás invitado a todas las próximas ediciones que esperamos poder seguir realizando de nuestra feria. Bueno, muy bien. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Hasta luego.